acá un conjunto de varitas de colores amarillas, verdes. Las voy a separar en distintos grupos. Voy a tomar estas verdes por acá, estas ahí y estas por acá. Bien. Entonces tengo distintos grupos de varitas, tanto verdes como amarillas. Si yo comienzo a contar, acá en este grupo tengo dos varitas de color verde. Ahí, que lo voy a colocar acá. En este grupo tengo 4 varitas de color verde. Y acá hay 3 varitas de color verde. En este otro grupo tengo 3 varitas de color amarillo y 5 varitas de color amarillo. Esta situación que está acá descrita, ¿cierto? Esta imagen la puedo representar utilizando una herramienta que ya la hemos trabajado, que en este caso es el álgebra. Yo voy a decir, por ejemplo, que aquí tengo 3 varitas amarillas y que acá tengo 5 varitas amarillas. Por lo tanto, cuando yo junto estas varitas amarillas, o sea, las sumo, yo puedo decir entonces que en total tengo 8 varitas amarillas. Lo mismo puedo hacer acá con las varitas verdes. Acá tengo 2 varitas verdes, 4 varitas verdes y 3 varitas verdes. Si yo las junto, o sea, sumo las varitas verdes, lo que me da son 9 varitas verdes. Ahora, la pregunta entonces es, ¿por qué puedo sumar estas varitas verdes? ¿Por qué puedo sumar estas varitas amarillas? Porque, en definitiva, este grupo de varitas verdes, ¿cierto? Este grupo de varitas amarillas, tiene una característica en común. ¿Cuál es la característica en común? Es que son, en el caso de las varitas amarillas, en el caso de las varitas verdes, varitas verdes. Si yo ahora hago la asociación de las varitas amarillas con los términos algebraicos que escribí acá, 3A y 5A tienen en común que el hecho, digamos, que ambos términos tienen el mismo factor literal. Y si me fijo en el resultado que obtengo, 8A, ese término tiene el mismo factor literal que los términos que estoy sumando. O sea, si sumo 3 varitas amarillas más 5 varitas amarillas, lo que resultan son 8 varitas amarillas. De igual forma con las varitas verdes. Tanto las 2 varitas verdes, las 4 varitas verdes, como las 3 varitas verdes, en términos del término algebraico que representan, tienen el mismo factor literal. Y cuando sumo 2 varitas verdes más 4 varitas verdes más 3 varitas verdes, me dan 9 varitas verdes. O sea, al sumar 2b más 4b más 3b, obtengo, en este caso, un término con el mismo factor literal que los términos que estoy sumando. Pero, ¿qué cambia en este caso? Lo que cambia es mi coeficiente numérico. Ahora, la pregunta es, ¿cómo obtengo este coeficiente numérico? Bueno, sencillo, sumando los coeficientes numéricos de cada uno de los términos que estoy en este caso representando. Sumo 2 más 4 más 3. Y eso me da en total 9. ¿Qué pasa ahora si yo junto las 8 varitas amarillas con las 9 varitas verdes? Si las junto, o sea, las sumo. ¿Qué puedo decir al respecto? Podría decir simplemente que tengo 17 varitas de colores. ¿Cuál es el problema de hacer esa afirmación?
que no sabría con exactitud cuántas son verdes y cuántas son amarillas. O sea, si yo digo que el total de varitas que hay acá es 17, yo no puedo decir, ¿cierto?, si en este 17 hay varitas verdes o varitas amarillas, y tampoco puedo decir cuántas verdes y cuántas amarillas hay. Lo que quiere decir entonces que al representar esta suma, en este caso 8 varitas amarillas más 9 varitas verdes, esa suma tendría que quedar representada simplemente de esta forma. Claramente, si observo el término 8a y 9b, estos términos no tienen el mismo factor literal. Por lo tanto, no los puedo sumar. Puedo escribir la suma. Puedo dejar escrito esto, 8a más 9b, pero no puedo representar el resultado exacto de esa suma. Tenemos entonces, ¿cierto?, que si yo quiero sumar 2a más 3a, por ejemplo, eso lo puedo sumar porque ambos términos, los términos que se están sumando, tienen el mismo factor literal. ¿Cómo lo sumo? Sumando los coeficientes numéricos, 2 más 3, 5, y manteniendo el factor literal. A estos términos que tienen el mismo factor literal, en este caso 2a y 3a, se los llama términos semejantes. Entonces la pregunta es, ¿por qué el término 2a es semejante con el término 3a? Respuesta, porque tienen el mismo factor literal, independiente del coeficiente numérico que ambos tengan. O sea, basta para que estos términos sean semejantes que tengan el mismo factor literal. Lo que quiere decir entonces que si yo estos términos los sumo, sumaré sus coeficientes numéricos, 2 más 3, y mantendré el factor literal. ¿Qué pasa ahora si yo tengo 8a más 9b? ¿Puedo sumar 8a más 9b? Respuesta, no los puedo sumar. Por lo tanto, 8a más 9b será simplemente 8a más 9b. ¿Por qué no los puedo sumar? Porque el término 8a, cuyo factor literal es a, no es semejante con el término 9b, cuyo factor literal es b. Esos factores literales son distintos. Al ser distintos, estos términos entonces no son semejantes, luego entonces no los puedo sumar. Es decir, que la suma la puedo dejar solamente ahí expresada de esa forma. Observen la siguiente situación acá. Tengo objetos de distintos colores. Por aquí tengo 3 rojos, 2 rojos más por acá. Aquí hay 2 blancos, un blanco, un verde, tengo un amarillo y un amarillo. Eso yo lo podría representar de la siguiente forma. 3 rojos más 2 rojos más 2 blancos más un blanco más un amarillo más un amarillo. Y me faltaría el verde más el verde. ¿Sí? Si yo observo acá en esta situación, tengo ¿cuántos rojos en total? 1, 2, 3, 4, 5. Que si me fijo en esta situación algebraica, está representado en esa suma. 2 rojos más 3 rojos me dan entonces 5 rojos. Corresponde. Hay 5 rojos en los elementos que están aquí agrupados. Después tengo 2 blancos más un blanco. Si yo cuento cuántos blancos tengo, 1, 2, 3, que corresponde a la suma de 2 blancos más un blanco. 2 blancos más un blanco son entonces 3 blancos.
Ahí tengo los 3 blancos, que están acá. 1, 2, 3. Después tengo un amarillo más un amarillo. ¿Cuántos amarillos me dan? 2 amarillos. Entonces, más 2 amarillos. Y finalmente, el verde que queda solo, más un verde. Claramente, entonces, lo que hicimos acá fue sumar nuevamente términos semejantes. 3R más 2R, 5R, los puedo sumar porque tienen el mismo factor literal. 2B más un B, 3B. 1A más un A, 2A. Y un B solito que queda al final. Si se fijan en la expresión original, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un multinomio de 7 términos. Al sumar los términos semejantes, obtenemos 1, 2, 3, 4. Un multinomio de 4 términos. Claramente la expresión original se ha reducido de 7 a 4 términos. Lo que acabamos de hacer se llama precisamente una reducción de términos semejantes. Entonces, ¿qué es una reducción de términos semejantes? Una reducción de términos semejantes será aquella que se realiza cuando en una expresión algebraica existen términos que son semejantes que permiten sumarlos o restarlos, como vamos a ver en el ejemplo siguiente. Entonces yo puedo sumar esos términos semejantes, ¿cierto? Y al sumarlos estoy reduciendo la cantidad de términos. Eso es entonces una reducción de términos semejantes. Veamos ahora la siguiente situación. Quiero restar 5A menos 3A. Podría representar estos 5A con 5 varitas de color amarillo. A estas 5 varitas de color amarillo yo le voy a restar, quitar 3 varitas de color amarillo. Al restar 3 varitas de color amarillo quedan en este caso 2 varitas de color amarillo. ¿Puedo hacer esta resta de términos? Sí, porque ambos términos tienen el mismo factor literal, que en este caso es A. ¿Cómo resto entonces términos que en este caso son semejantes? Resto sus coeficientes numéricos, 5 menos 3, 2, y mantengo el factor literal. Claramente, si resto varitas amarillas, el resultado me tiene que dar varitas amarillas. Quiero ahora reducir términos semejantes en esta expresión. Tengo 3x cuadrado más 5x más 7x cuadrado menos 2x. Lo primero que observo es que los 4 términos tienen la misma variable x, pero el factor literal de cada uno de estos no es el mismo para todos. En el caso del 3x cuadrado, el factor literal aquí es x al cuadrado. En el caso del término 5x, el factor literal es x. Claramente, estos dos factores literales son distintos. En el caso de 7x cuadrado, el factor literal es x cuadrado. Y en el caso de 2x, el factor literal es x. Entonces, en este caso, podríamos juntar el término 3x cuadrado con 7x cuadrado, porque esos dos términos tienen el mismo factor literal. Por lo tanto, esos dos términos son semejantes. Y podríamos juntar el término 5x con el término 2x. ¿Por qué? Porque ambos términos tienen el mismo factor literal, por lo tanto también son semejantes. Entonces, para reducir términos, en este caso, sumo 3x cuadrado más 7x cuadrado. Como estoy sumando términos semejantes, sumo el coeficiente numérico, 3 más 7, 10, y como estoy sumando x cuadrado, serán entonces 10x cuadrado. Después sumo más 5x con menos 2x, ¿cierto? Aquí tenemos que tener claras las operaciones con los números enteros. 5x más menos 2x, me quedan 3x positivos, más entonces 3x. Lo que acabamos de hacer acá es entonces nuevamente una reducción de términos
semejantes.